El cuerpo vítreo, que está en la parte posterior, que es el que mantiene una presión y le da la capacidad de dilatarse al globo ocular, tiene una capacidad que es viscoso, es transparente y generalmente está pegado a la parte interna de la retina. A nivel, se pega aquí a nivel de la hora serrata, que hemos dicho que es la unión de la retina con la coroide, se pega y esta es la retina ciega. El índice de refracción es un poco menor, ya está compuesto evidentemente por 99% de agua, tiene ácido hialurónico y la fase sólida tiene colágeno y halocitos, ¿no es cierto? Y también existen algunos macrófagos. Cuando estos macrófagos no funcionan, se forman lo que se llaman unas compresiones que en algunos llaman moscas volantes, que los viejitos empiezan a ver como unas mosquitas que son concreciones en la parte posterior del cuerpo vítreo. Entonces, esto es el encargado de mantener la dilatación. Y esta parte central corresponde al canal de Kroger, que es el residuo de la arteria hialuroidea que está en la parte central. Entonces, el cuerpo vítreo es eminentemente agua, tiene ácido hialurónico, sabemos que es un glucosaminoglicano no sulfatado, el ácido hialurónico, y tiene colágeno también, tiene hialocitos a los fibroblastos se llaman hialocitos. Estos son fibroblastos modificados nada más, y también existe macrófago. Igual que en la parte de la córnea, en la parte anterior, también existen dos glucosaminoglicanos que son el condroitin sulfato y el queratan sulfato, existen en el estroma de la córnea. Y aquí existen el ácido hialurónico, que es un glucosaminoglicano no sulfatado. Ahora, hemos dicho que el humor acuoso está en la cámara anterior del ojo y en la cámara posterior. La cámara anterior, por detrás de la córnea, delante del iris, y la cámara posterior, delante del cristalino y por detrás del iris. ¿Cierto? Aquí está el humor acuoso. Que en la cámara anterior, entre el endotelio corneal posterior, la cara anterior del iris y el centro del cristalino, la pared. La cámara posterior, por detrás del iris, y entre los procesos ciliares, y este ligamento que se llama ligamento de Zinc, que es el ligamento anterior del cristalino unido al proceso ciliar. Así están entonces, la cámara anterior está, este es el iris, que tiene gran cantidad de células pigmentales en la parte posterior del iris. Esta es la cámara anterior y esta es la cámara posterior. ¿No es cierto? Estos son los procesos ciliares, los ligamentos, el ligamento de Zinc, que están formados ahí, formando el humor acuoso. El humor acuoso es un líquido claro, se dice que es ligeramente alcalino, tiene un índice de reacción de 1,33, es secretado por el epitelio ciliar y los procesos ciliares. Su función es nutrir el cristalino y mantener la presión constante en la cámara anterior y cámara posterior. Se dice que es parecido al líquido cefalorraquídeo, como es un dializado del plasma. Y este humor acuoso se drena al conducto de Sklen por esta malla trabecular que se une, que es la unión entre el limbo esclerocorneal, entre el esclerótico y la córnea. Hay una malla trabecular que desemboca en las venas vorticosas y es donde se drena el humor acuoso y se drena por el conducto de Sklen. Cuando se altera este conducto de Sklen se produce la hipertensión del globo ocular. Estas venas, llamadas venas vorticosas o venas acuosas, son las que van a drenar en la unión esclerocoroneal. Ahora, la capa más importante del ojo, sin ninguna de las capas no habría ojo tampoco, pero la capa más importante del ojo está formada por la retina. Y nosotros vamos a ver dos tipos de retina. Una que es la retina neurológica, o sea, retina nerviosa, formada por 6 células
nerviosa. Y la otra es la retina histológica, la que tiene 10 capas de la retina, la que se ve al microscopio son 10 capas, pero esta es la retina. Y esta retina está formada primero por una capa llamada epitelio-pigmentaria. Estas células pigmentarias, hemos dicho que la membrana basal está unida a la membrana de Bruch. Es la unión entre la capa vascular y la retina. En sus lados tiene uniones adherentes y ocluyentes. Tiene también desmosomas y uniones comunicantes. O sea, tiene los 3 tipos de uniones. Están uniendo estas células llamadas células pigmentarias. En la parte apical tiene nerviosidades, tiene prolongaciones. Tiene abundantes retículo endoplásmico liso. Puede esterificar la vitamina A, que es importante para la visión. Tiene actividad fagocitaria también y se ocupa de la síntesis de melanina. Porque los rayos luminosos que llegan a la retina tienen que neutralizarse porque si no lastimarían la retina y esta capa pigmentaria o este epitelio pigmentario que tiene gran cantidad de melanina amortigua los rayos luminosos. ¿Entiendes? Y además va a formar parte de la membrana. Esto es importante, la esterificación de la vitamina A. Y esta es la primera célula de las células neurológicas, de las capas neurológicas de la retina. Así se ve, estas células tienen aquí prolongación citoplasmática, es la membrana apical, aquí están los granos de melanina, aquí está su retículo endoplásmico, etc. Son las células pigmentarias. Otras células importantes de la retina son las neuronas llamadas bastones y los conos. Estos bastones tienen una disposición exterior, tienen un segmento externo que se llama, un segmento interno, y este segmento interno y este segmento externo está unido mediante un cilio modificado que une las dos partes. Este es el segmento interno, segmento externo, segmento nuclear y las fibras de unión que se llama, que es la que se va a unir por sinapsis a las próximas neuronas. Entonces este segmento externo es cilíndrico en los bastones, tiene vesículas aplanadas horizontales con pigmento visual llamada rodopsina. Estas vesículas están con forma de discos aquí en la parte del segmento externo y se une mediante este cilio modificado que tiene 9 dupletes al segmento interno. El segmento interno, que es este, es el lugar donde están todos los organelos, o sea, mitocondrias, retículo endoplásmico liso, y aquí está el retículo endoplásmico rugoso, aquí está el aparato de Golgi, etc. Es un segmento elipsoide, tiene un segmento mioide, aparato de Golgi, ribosomas, retículo endoplásmico, todos los organelos están en la parte del segmento interno. Y en el segmento externo, hemos dicho, es los discos, o sea, discos unidos por la membrana celular. Esto se llama la fibra externa. Todo esto es el cuerpo celular y la fibra interna que va a dar unión a la esférula terminal, que es la que va a unirse por sinapsis a las demás neuronas. Esos son los bastones. Y los conos. Se dice, tiene un segmento externo más corto y es cónico, por eso se dice conos, porque el segmento no es cilíndrico como el otro. Igual están unidos por un cilio modificado. Tiene 3 tipos de pigmentos, a la luz roja, verde y azul. O sea, gracias a estos tenemos la visión en colores, a los conos. La membrana, estos discos apilados, en la parte posterior se van a continuar con la membrana celular, en cambio el otro son individuales y se dice que estos discos se van regenerando permanentemente, se van perdiendo y son fagocitados estos por las células pigmentarias. El segmento externo también está comunicado por un cilio modificado, que también tenemos dupletes,
este sitio que está en la parte que une este segmento con este. Aquí están todos los organelos, aquí está el núcleo, igual tiene su extremo de unión llamado extremo sináptico, que es un poco más grueso que el de los bastones. Otras células nerviosas de la retina son las células bipolares. Son células bipolares, son parecidas a las del ganglio de aquí. Tiene un cuerpo celular, tiene una prolongación externa llamada dendrita y un axón que se ramifica y se pone en contacto con las dendritas de las próximas neuronas. Entonces, hasta aquí hemos visto dos tipos de células. Células pigmentales, los conos y bastones que están en una sola capa, y estas células bipolares que van a unir los conos con las próximas células que son las células amácrinas. Van a unir los conos con los bastones. Las otras células son las células ganglionares. Fíjense, estas células son bipolares, estas células son las ganglionares. El número es mucho menor, su núcleo es viscoso, tiene grupos de Nielsen, ya sabemos a qué corresponde, son dendritas que se ramifican y sus axones se acodan y van a unirse prolongaciones con las siguientes células que van a ser las células horizontales. Estas células horizontales son estas que estamos viendo aquí, que van a ser sinapsis entre las células ganglionares y las células bipolares y las próximas células que van a venir aquí. Entonces, estas células horizontales ocupan la parte, el extremo externo, tienen una forma de prolongaciones dendríticas que se llaman penacho, y el axón toma una forma horizontal y contacta con las células anteriores, que son las mismas células que vienen de los conos, bastones y las células bipolares. Y las últimas son las células amácrinas. Estas células amácrinas tienen numerosas dendritas, no tienen axón, están situadas en la parte interna y sus prolongaciones dan la capa plexiforme. Van a contactar unas con otras, los axones de las células bipolares, con las dendritas y las células gangliosas. O sea, todo eso es una forma de sinapsis. Y todas estas células de la retina neurológica, que se llama, están soportadas por estas células de sostén, que son las células de Müller. Estas células de Müller, en realidad, pertenecen a las células gliales, ya no son neuronas, sino pertenecen a las células gliales. Están presentes en la área central y en la parte periférica de la fovea. Su núcleo es oval, tiene vellosidades también, y esta forma las membranas limitantes, o sea, la capa limitante interna, las modificaciones de la glía, etc. Estas son entonces las capas de la retina neurológica, ¿no es cierto? Estamos viendo aquí las células ganglionares, las células bipolares, las células horizontales, los conos y bastones. Todas estas son las capas neurológicas de la retina. Y lo que vemos al microscopio son las uniones de estas, que son las sinapsis, los núcleos, por eso se llama zona nuclear interna, nuclear externa, las sinapsis que se llama plexiforme interna, plexiforme externa, todas las capas de la retina que vemos al microscopio no son nada más que la unión de estas neuronas o de la retina neurológica. Entonces están formadas por conos y bastones, células bipolares, células ganglionares, células amácrinas, células horizontales, todas esas son las neuronas juntos a los conos y bastones. Y estas que están viendo de rojo son las células de Müller, que son las células que van a ser las células que sustentan o soportan a las neuronas. Y así se ve la retina al microscopio, ¿cierto? Entonces, estas son las 10 capas histológicas de la retina que decimos que se ven al microscopio. Las primeras son las que se ven mucho más intensas, llamada epitelio pigmentario. Luego viene la capa de conos y bastones,
esta membrana limitante externa, luego viene una nuclear externa, una plexiforme externa, una nuclear interna y plexiforme interna. Aquí, si hay una nuclear externa, tiene que haber una nuclear interna. Si hay una plexiforme externa, tiene que haber una plexiforme interna también. Estas nucleares son los núcleos de las células y estas plexiformes son las uniones, los sinapsis de las células nerviosas. Al final, las capas de células ganglionares se van a unir para formar las fibras del nervio óptico. Y este nervio óptico, al final, está con la membrana limitante interna. Acuérdense que después de los conos y bastones hay una limitante externa y termina en una limitante externa. Y aquí ponen nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, células ganglionares y las fibras del nervio óptico. Entonces, estas son las 10 capas de la retina que vamos a ver al microscopio. Generalmente, estas son las que tienen. Entonces, ahí estamos viendo las capas. Este es el epitelio pigmentario, conos y bastones. Aquí están los bastones, aquí están los conos. Estas son las uniones, fíjense, las sinapsis, las células horizontales, las células amácrinas, las células bipolares, las ganglionares, y aquí las ganglionares al final, que van a terminar uniéndose para formar las fibras del nervio óptico. ¿No es cierto? Esa es la retina neurológica. Ahora, en la retina existen algunas zonas especiales. La mácula lútea, que es una parte de la retina ciega, que está formada por un pigmento llamado pigmento amarillo. Es de 2.5 milímetros. La fobia central, que es la parte de mayor agudeza visual, está formada solamente por conos, porque esa es la visión en colores, la visión más importante. Los conos, y en esta parte de la fobia central va a tener una disminución del grosor de la retina, por eso se llama fobia central, porque va a ser un hueco que se forma ahí, porque no va a tener, las otras está eminentemente formada por los conos. El disco óptico o papila del nervio óptico es el lugar donde entra el nervio óptico y donde salen los vasos sanguíneos. Este es el punto, en realidad todo esto es el punto ciego del ojo, porque no tiene conos ni bastones, y por ahí van a salir y entrar los vasos sanguíneos. Es aquí donde se toma el fondo de ojo. Cuando ustedes vean por la cornea el fondo de ojo, con el aparatito, con el oculoscopio, van a ver el fondo de ojo en el disco óptico. Entonces son la mácula lútea, la fobia central, que es la de mayor visión, y el disco óptico, que es la salida del nervio óptico en la pared posterior. Los anexos del ojo son los músculos extrínsecos del ojo, que son, ya han visto, ojo, ya han visto, ¿no? Que son 4 músculos rectos y 2 oblicuos. Otros anexos del ojo son los párpados, uno superior, otro inferior, que tienen piel muy delgada. Está formado por un tejido celular subcutáneo con gran cantidad de fibras elásticas. El esqueleto del tejido es tejido conectivo denso, que se llama tarso también. Tiene glándulas sebáceas, el borde libre del párpado tiene glándulas sebáceas modificadas, llamadas glándulas de Meibom. Tiene glándulas sudoríparas modificadas, llamadas glándulas de Moll. Y tiene pequeñas glándulas sebáceas modificadas, llamadas glándulas de Seyss también. ¿No es cierto? Este Meibom se dice que cuando se infecta se forman los orzuelos. ¿No es cierto? ¿Cuántos hemos tenido orzuelo alguna vez? O sea, se infectan las glándulas sebáceas del borde del párpado y son las encargadas estas de la infección de los orzuelos. Y los músculos orbiculares de los labios son los que van a secar. Ahora, en el borde libre del párpado, no sé si está acá, vamos a ver.
En el borde libre del párpado existe unos pelos que son las pestañas, que tienen en hileras de 3 a 4. Aquí están viendo las glándulas anexas, este músculo. Y a esta parte del tejido celular se llama tarso, por eso es que cuando la conjuntiva se replega a la parte interna del párpado se llama conjuntiva tarsal, porque está apoyado sobre la parte interna. Y la conjuntiva vulvar es la que cubre el globo ocular, pues hay dos tipos de conjuntiva. Este es el borde, aquí están las pestañas, y aquí desembocan algunas glándulas, glándulas de Meibomian, las glándulas de Sayce y las glándulas de Moore, que son sudoríparas modificadas. Y aquí también hay una infección que se llama infecciones frecuentes del borde del párpado, que son las blefaritis. Estas son infecciones del borde del párpado que se infectan las glándulas sebáceas y se llama blefaritis, que se va descamando el párpado y se van perdiendo, cayendo las pestañas. La conjuntiva, hemos dicho que la conjuntiva es una membrana de tejido conectivo revestido por células cilíndricas. Acuérdense cuando hemos dado ejemplo de epitelio cilíndrico estratificado, decimos la conjuntiva ocular, pocos lugares hay cilíndrico estratificado, y es al revés del que pasa en el tejido plano estratificado. Esta reviste la parte interna de los párpados, que se llama conjuntiva tarsal, y la superficie anterior de la esclera, que es la conjuntiva vulvar. Este epitelio cilíndrico estratificado tiene células caliciformes también, y el epitelio vulvar puede ser también plano estratificado. Es cilíndrico estratificado en la mayoría, y en la parte que se une a la esclera puede ser plano estratificado. La importancia de esto que tiene también células caliciformes. Acuérdense que ahora está de moda el ojo seco, otra vez que tenemos en La Paz la mayor parte de la gente, y es que se alteran las células caliciformes, se alteran las células que secretan, las células sebáceas, se alteran. La lámina propia de la conjuntiva está formada por tejido conectivo laxo, tiene gran cantidad de linfocitos, tiene macrófagos y tiene mastocitos. Sabemos que estos mastocitos son los que elaboran los mastocitos, como se han mencionado. Son los que producen los problemas, los mediadores de las inflamaciones y de las alergias. También la conjuntiva está formada por tejido conectivo denso, fibras colágenas elásticas y vasos sanguíneos. Acuérdense que esto es la primera barrera del ojo. Las infecciones se llaman conjuntivitis, ¿no es cierto? Que son conjuntivitis virales, bacterianas, o sea, todo tipo de las inflamaciones de la conjuntiva, y este epitelio el epitelio estratificado es muy sensible para la producción, pero tiene linfocitos, macrófagos y mastocitos, son los encargados de comerse tiene una mucosa, la conjuntiva tiene una mucosa, tiene una lámina propia, y esto apoya sobre un tejido conectivo denso, que es la parte interna de la lámina, que se une al tarso. Otro anexo del ojo son las glándulas lagrimales, se llama aparato lagrimal. Las glándulas lagrimales son aquí entramos en la contradicción, ¿no es cierto? Túbulo alveolar compuesta, dicen algunos de túbulo acinar compuesta, pues ya hemos hablado de esto, que ya no sirven las clasificaciones de túbulo alveolar, túbulo acinar, ya vamos a ver más, viene como túbulo alveolar compuesta, y son serosas plumas. También están rodeadas de células mioepiteliales, igual que las glándulas sudoríparas, igual que las glándulas salivales, porque cuando nos estimulamos, lloramos, a veces por la pareja, a veces por el dolor, pero estas células que contraen las células del aparato lagrimal hacen que se lagrimee, a veces por susto, a veces por dolor, y a veces por estímulo.
Las glándulas lagrimales se llaman glándulas lagrimales accesorias de Krauss y están cerca del fondo de sacos conjuntivales. Los conductos lagrimales tienen epitelio cúbico o epitelio cilíndrico y estos conductos a veces cuando llegan al saco lagrimal, que es el que va a drenar en la fosa nasal, en la laringe, van a estar rodeados de epitelio respiratorio. O sea, el conducto lagrimal va a tener un epitelio primero, va a tener un epitelio cilíndrico, luego cuando pasa a la parte respiratoria de las fosas nasales donde se va a drenar el aparato lagrimal, ya es un epitelio netamente respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ¿no es cierto? Va cambiando del conducto lagrimal cúbico o cilíndrico al saco, que es pseudoestratificado, y al conducto que es epitelio respiratorio, porque el conducto lagrimal, por eso es que cuando lloramos empezamos a tener como una secreción nasal que vamos secretando. Ahí se drena, vamos a saludar, igual tiene alma. Esto no tengo nada que ver con